Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos a esta mi parroquia digital. Bueno, pues soy el Padre Sergio, amigo, servidor. Disculpen, hoy estoy muy cobijado porque entró el invierno aquí al seminario y está haciendo realmente muchísimo frío. Tengo mis manos súper frías. Deseo que donde tú estés bien calientito, pero sobre todo con el corazón contento y lleno de alegría. Hermanitos, pues como sacerdote todos los días celebro la Eucaristía. Y cuando soy bendecido, me toca celebrar también en alguna comunidad, en alguna parroquia, con todos ustedes, ¿verdad? Y muchas personas me preguntan, Padre, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la Santa Misa y qué tenemos que evitar hacer en la Santa Misa? Así es que con ese cariño que sabes que te tengo, ¿verdad? Te agradezco que estés conmigo en estos momentos. Pues quiero compartirte, ¿verdad? Algunas claves que no tenemos que hacer en misa. Quiero compartirte algunos errores que comúnmente cometemos y que, bueno, pues es indispensable tratar de evitar. Todo esto, sabes que lo hago no para regañarte, no para que te sientas mal, sino para que realmente valoremos, pues, el gran milagro que es la Eucaristía. A mí me encanta recordarles en la Santa Misa, ¿verdad?, que los ángeles de Dios, ¿verdad?, suben y bajan en torno al altar mientras acontece la Eucaristía. Los santos nos hablan sobre esto. Ojalá y estos consejos que tenemos que evitar, estas cosas que tenemos que evitar en la Santa Misa, te sirvan para que disfrutes más de la Eucaristía. Y bueno, dicen también los santos que aquel que escucha una misa como tiene que ser, pues su vida cambia por completo. Así es que deseo que a partir de estos errores a evitar, tú también escuches la Eucaristía y tu vida cambie por completo y sea súper bendecida. Claro que sí. Primero, hermanos y hermanas, pues también estos consejos a lo mejor no son como que muy profesionales o no son en base a lo que diga oficialmente la iglesia, sino son consejos que yo he observado, ¿verdad? Yo desde el altar pues me alcanzo a dar cuenta de los errores que se cometen durante la Eucaristía y justamente por eso los he plasmado, los tengo aquí anotaditos, ¿verdad? Aquí están bien anotados. Así es que estos errores sobre todo salen del corazón, ¿verdad? De un sacerdote que quiere ayudarlos a vivir la Eucaristía. Si conocen algunos otros errores que se tengan que evitar durante la Eucaristía, háganmelo saber aquí, por favor, en los comentarios. Muchísimas gracias. Y bueno, el primer error que yo noto que se comete en la Eucaristía es llegar tarde a la Santa Misa. Hermanos y hermanas, recuerden que la Santa Iglesia Católica, en el Catecismo de la Iglesia Católica, nos pide que escuchemos, nos dice que es nuestra obligación escuchar misa completa. Por lo tanto, si ustedes llegan tarde a la Eucaristía, pues están incumpliendo ese mandamiento de la Iglesia que nos pide escuchar la misa completa. Cuando yo era formando aspirante, cuando ingresé al seminario, nuestro formador, el Padre Salud Paredes, él siempre nos decía, hay que tratar de estar 15 minutos antes de la misa para empezar a serenarnos. No nos dejarán mentir, ¿verdad? Pero a veces vamos a la Eucaristía y vivimos batallas en la casa, peinar a los niños, arreglar a los niños, dejar las cosas arregladas, apagar el gas de la estufa, en fin, dejamos mil cosas pendientes y cuando llegamos a la Eucaristía, pues traemos la mente dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas todavía, pues pensando en lo que hicimos o lo que no hicimos. Así es que no hay nada más bonito que llegar a tiempo a la Eucaristía y si puedes llegar 15 minutos antes para empezar a serenarnos, a profundizar en el misterio de la Eucaristía, pues eso es lo más bonito de todo. No sé qué pienses tú, déjamelo saber en los comentarios, ¿verdad? El Evangelio dice, ¿dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Ahora yo les digo, si ustedes llegan temprano a la Eucaristía, si hacen el sacrificio de llegar a tiempo a la Eucaristía, significa que tu corazón está en la Eucaristía, que tu corazón está con Dios y eso es súper fenomenal. Más sin embargo, por el contrario, te das el permiso de llegar tarde, pues lamentablemente entonces tu tesoro no está en la Eucaristía y a lo mejor vas por obligación o porque así te enseñaron, pero tu corazón no está en la Eucaristía. Así es que les invito a que escuchemos la Eucaristía completa y sobre todo hagamos el sacrificio de llegar a tiempo. Todos tenemos ocupaciones, pero entre más pronto lleguemos, significa que le damos más importancia a la Eucaristía. Hermanos y hermanas, es terrible, ¿verdad? Cuando las personas dicen, pues yo llego tarde, al fin que no pasa nada. Ojalá y tú y yo no digamos eso. Si hay alguien que lo diga, pues tristemente, pero al menos tú y yo que no lo hagamos.
De lo segundo que quiero hablarte, ¿verdad? Es qué pasa, por ejemplo, si tienes un accidente, desgraciadamente, o si pasó una emergencia antes de llegar a la Eucaristía. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Bueno, pues en caso de un accidente, de una emergencia, de un contratiempo, pues desde luego pueden llegar a la Eucaristía y pueden asistir siempre y cuando sea antes del ofertorio. Algunas personas dicen, pues yo voy a llegar antes del ofertorio, que a fin que la misa me vale. Hermanos y hermanas, eso ya es un sacrilegio porque estás abusando de la confianza, estás abusando del amor y de la misericordia de Dios, ¿verdad? Si tú llegas antes del ofertorio por un accidente, por un problema, por un percance, está bien, la misa te vale, ¿verdad? Pero si abusas de este permiso y dices, pues voy a llegar antes, al fin que la misa me vale, ya es un sacrilegio. Por otro lado, a pesar de que haya sido un accidente, un percance, un gran problema y llegas después del ofertorio, pues déjenme decirles que su misa ya no vale, ¿verdad? Por lo tanto, tendrán que buscar otro momento para ir a la Eucaristía porque ya después del ofertorio no vale llegar tarde a la Santa Misa. Entonces, hermanos y hermanas, ojalá y nadie abuse, ¿verdad? Y nadie llegue tarde a la misa, que es el sacrificio eucarístico. El segundo consejo que tenemos que evitar a toda costa en la Santa Misa es no usar el celular en la Santa Misa. Es una tristeza cuando desde el altar yo me percato que pues parece que se llevan la oficina a la Eucaristía, se llevan el trabajo a la Eucaristía, porque literalmente agarran el teléfono y comienzan a hablar o comienzan a mensajearse, están a lo mejor chateando con quién sabe quién. Yo sé que el celular es indispensable en estos días. Nadie podemos vivir sin celular. Yo estoy grabando este video desde mi celular, pero en la Eucaristía sí les recomiendo que apaguen el celular. No solamente que lo pongan en modo no molestar, porque si no está la tentación, me llegó una notificación, no me llegó una notificación. Yo les recomiendo por completo que apaguen el celular completamente durante la Santa Misa, pues para evitar distracciones y puedan disfrutar de estar con Jesús. Fíjense, hay personas que solamente van una vez a la semana a la misa y si se distraen con el celular, pues qué pena, qué tristeza. Hay que disfrutar a Jesús, ¿verdad? También es súper importante, yo te aconsejo que si vas a tener las lecturas en tu celular, mejor no lo hagas. Hay misales impresos, hay cosas impresas, la Biblia, las lecturas. Yo te recomiendo que no uses el celular ni siquiera para leer. Sé que es una ventaja grande, lo puedes leer antes en tu casa, por ejemplo, en tu trabajo, pero en la Eucaristía no uses el celular ni siquiera para leer, porque pues va a llegar sin duda una notificación que te va a distraer o está la tentación de ver otras cosas, de ver qué me llegó, de ver hasta el clima. En fin, hermano y hermana, yo te recomiendo que apagues el celular completamente y que no lo uses ni siquiera para leer en la Eucaristía. Es mejor usar el material impreso. Tercer cosa que tenemos que evitar completamente en la Eucaristía. Primero, hermanos y hermanas, vestirnos adecuadamente para la Santa Misa, vestirnos con pureza, vestirnos con decoro, ¿verdad? Es una tristeza que lamentablemente muchas personas no se dan cuenta de que van muy mal vestidos a la Eucaristía. A lo mejor quieren presumir que tienen buena figura, quieren presumir que tienen dinero para comprarse buena ropa y parece un desfile de modas. No, hermanos y hermanas, hay que vestirnos decorosamente para la Eucaristía, ¿verdad? No vestirnos de forma impura, ¿verdad? Esto, hermanos y hermanas, no solamente es por ustedes, sino también es por los demás. Les voy a contar una anécdota real, ¿verdad? Allá en Mérida, Yucatán, en una ocasión fui a una iglesia a celebrar unos 15 años y una muchacha pues fue vestida despampanantemente, ¿verdad? No estaba vestida de manera pura, antes por el contrario, pues era una manera provocativa en la que se vestía, ¿verdad? Y bueno, pues en la Eucaristía ella estaba así, pero se notaba que distraía a las personas. Después de esa Eucaristía, esta muchacha se acercó a mí y me dijo, padre, me siento mal. Y le dije, ¿por qué, hija? Lo que pasa es que al final de la Eucaristía, un señor me entregó un papelito de aquella Eucaristía de los 15 años y en el papelito decía, te invito a que te vistas correctamente para la siguiente misa a la que vengas, porque el día de hoy, por tu forma de vestir, yo no pude comulgar porque mi mente dio vueltas y caí en pecado. Entonces, hermanos y hermanas, este es el papelito que el Señor le entregó a esta joven y es cierto, ¿verdad? Primeramente, vestirte por respeto a ti, a tu persona, a la Eucaristía, por respeto a la casa del Señor. Pero también hay que respetar, ¿verdad?,
a los demás. A lo mejor los demás tenían una gran necesidad, realmente querían escuchar esa Eucaristía, pero si tú los distraes porque no estás vestido de una manera pura, pues estás cometiendo también una falta grave contra ese hermano, esa hermana que a lo mejor quería estar en la Santa Misa porque tenía una gran necesidad, ¿verdad? Hay muchos santos que dicen que los pecados que más llevan al infierno son los pecados de la carne. Hay que tener mucho cuidado de los pecados de la carne, lamentablemente. Los medios de comunicación, el Facebook, todas estas cosas, pues nos hacen caer en la tentación. Pero qué cosa más triste que no solamente caigamos en los medios de comunicación, sino que también caigamos en el pecado de la carne estando en la Eucaristía. Vístete decentemente, recuerda, o vistámonos decentemente, recordemos que es la casa del Señor y que a la Eucaristía van personas que a lo mejor están pasando por una situación muy grave y necesitan concentrarse, necesitan mirar a Jesús, necesitan tener sus almas tranquilas, sus almas en muchísima paz, ¿verdad? No sé qué pienses de este tercer consejo, pero se me hace muy importante. Escríbanme aquí en el chat, vamos a ver qué es lo que piensan ustedes. El cuarto consejo que se tiene que evitar en la Santa Misa es conversar durante la Eucaristía. A la iglesia vamos a visitar a Jesús y no vamos a platicar. Hermanos y hermanas, de las cosas que a mí me causan tristeza y también te confieso que me distraen mucho, es cuando están platicando en la Eucaristía. Han llegado momentos en que yo estoy pues leyendo el Evangelio, por ejemplo, y pues veo que las personas como que están platicando, compadre, ¿cómo te fue ayer? Comadre, ¿qué hiciste hoy? Qué bueno que llegaste, qué gusto verte. Me ha tocado ver, ¿verdad? Yo estando dando la homilía, hasta me distraigo, ¿verdad? Porque personas literalmente se paran y van a saludar al compadre que está en la otra banca. Hermanos y hermanas, qué bonito que tengas compadres, qué bonito que tengas familia, qué bonito que te guste saludar, es una gran bendición, pero sí te pido que lo hagas no en la Eucaristía, no en el sacrificio, sino después. Ya cuando salgan, esté el atrio de la iglesia, platiquen, compartan, cómprense una nieve, un cafecito, platiquen, pero durante la Eucaristía es importante saber que no vamos a platicar, sino que vamos a rememorar ese sacrificio que Dios hizo por todos nosotros. ¿En dónde? Pues en el madero de la cruz. Así es que no hay que platicar. El quinto consejo a evitar en la Eucaristía y es no distraernos en la Santa Misa. Voy a comenzar con una frase muy bonita de San Agustín que dice que así como cuidamos de que no caigan las partículas de la hostia consagrada al suelo y el acólito nos pone la patena para que no caigan los pedacitos de la Eucaristía consagrada al suelo y después la pisen y cometan un sacrilegio en contra de Jesús. De la misma manera tenemos que evitar que se caigan, que se pierdan en el aire las palabras del Evangelio. Les recuerdo que así como es de sagrada la Eucaristía, porque es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que evitar que toque el suelo, pues de la misma manera es súper sagrada la palabra de Dios, porque justo es palabra que viene del cielo para nosotros. Y si durante la Eucaristía estamos distraídos, pensando en el trabajo, pensando en los problemas que tenemos, pensando en las dificultades, pues hermanos y hermanas, estamos haciendo que la palabra de Dios se caiga también al piso y que no tenga fruto en nosotros. Hoy quiero invitarlos con todo mi corazón a que evitemos al máximo que la palabra de Dios se caiga. No nos distraigamos en la Eucaristía. Tratemos de estar bien concentrados, ¿verdad? Celular apagado, no platicar, no voltear a ver a las personas, estar enfocados totalmente en el misterio. Eso es súper importante, no distraernos en la Santa Misa. Desde luego, si llegas a distraerte y dices, Padre, yo me distraigo mucho, tranquilo, tranquila. Estamos en el proceso de cambio, en el proceso de conversión y no pasa nada, pero sí, trata de no distraerte, no nos distraigamos. Fíjense que hay personas que reciben gracias inmensas cuando ponen atención en la Santa Misa. A mí me ha tocado, por ejemplo, personas que me dicen, Padre, la Eucaristía de hoy, Dios tenía un mensaje grandísimo para mi persona. Yo estaba muy mal, necesitaba palabras de aliento y las escuché en el Evangelio. Hay personas que me dicen, Padre, yo estoy atravesando por una situación súper difícil con mi familia y la homilía me sirvió muchísimo. Hay personas que también me dicen, Padre, pues yo estaba desesperada porque pues los doctores me dicen que mi mamá, mi papá está muy mal, pero hoy en la Eucaristía
sentí que Dios me habló al corazón. Estas personas que reciben esas gracias en la misa, pues es porque pusieron atención, es porque se esforzaron por disfrutar el misterio de la Eucaristía. Yo te invito a que tú también te esfuerces por disfrutar de ese misterio tan grande que pues se vive en la Eucaristía todos los días. Claro que sí, hermanos y hermanas. ¿Quién dice? Amén conmigo. Y fíjate, te pregunto, ¿verdad? A ti que estás ahorita, ¿a ti te gustaría recibir esas gracias también en la Eucaristía? Pues bueno, si te gustaría, pongamos atención, busquemos la manera de estar bien concentrados en la Eucaristía. La sexta cosa que tenemos que evitar al máximo en la Eucaristía, ¿verdad? Es no ir con las manos vacías a la Eucaristía. Un error muy grande, hermanos y hermanas, es que vayamos a la misa sin habernos preparado. En la Eucaristía tenemos que ofrecerle algo a Jesús. El sacerdote, en nombre del pueblo, ofrece el pan y el vino. Pero tú también puedes ofrecer los sacrificios que tuviste durante la semana, los sufrimientos que tuviste en la semana, los dolores que tuviste en la semana, las enfermedades que has sentido, los problemas con tu esposo, esposa, hijos, con tus papás en el trabajo. Es importante, es un error ir a la Eucaristía con las manos vacías. Pero es muy bonito cuando vamos a la Eucaristía y le decimos, Señor, hoy te ofrezco estos sacrificios, te ofrezco estos dolores. De la misma manera, es un error ir a la Eucaristía y no tener ninguna intención. Recuerden que el sacerdote ofrece la Santa Misa por quienes se hayan anotado antes, ¿verdad? En la notaría parroquial. Pero tú también puedes ir a la Eucaristía. Fíjense qué bonito. A lo mejor tú me dices, Padre, es que no tengo ninguna necesidad. Gloria a Dios. Pero a lo mejor un vecinito tuyo está enfermo, un amigo tuyo cayó en las drogas, una persona tiene una situación complicada, alguien perdió su trabajo. Si tú no tienes una necesidad, es importante que te prepares y veas, abras los ojos, mires a tu alrededor y digas, ¿quién necesita de mi ayuda espiritual? Y vayas entonces a la Eucaristía con las manos llenas, diciéndole a Jesús, Señor, hoy te pido por esta persona, por este problema, hoy te ofrezco este dolor. O también alegrías, ¿verdad? Hay un joven que a mí me encantaba este joven porque él siempre en la Eucaristía decía, Padre, yo le ofrezco al Señor que me gané un 10 en matemáticas. Después decía, yo le ofrezco al Señor que mi papá es muy buena gente. Él siempre le daba gracias a Dios por cosas buenas. Bueno, podemos ser como este joven, pero lo importante es evitar ir con las manos vacías a la Eucaristía. Lleva algo, un sacrificio, una intención, que tenga un sentido ir a la Santa Misa. Un sentido es súper importante. La séptima cosa que tenemos que evitar, hermanos y hermanas, es súper también importante, es comulgar sin confesarnos. Yo sé que comulgar, recibir a nuestro Señor es maravilloso, pero San Pablo también dice, al que comulga en pecado, comulga su propia condenación. También escuchamos, ¿verdad?, a personas que dicen, Padre, yo necesitaba mucho de Jesús y comulgué estando en pecado. Pues eso tampoco se puede hacer porque es un sacrilegio. Hermanos y hermanas, recuerden, Dios quiere estar contigo, sí. Dios te ama, sí. Dios te perdona, sí. Pero para comulgar necesitamos habernos confesado. Entonces evitemos, ¿verdad?, caer en el sacrilegio de recibir a Dios de una manera impura, porque estaremos comulgando nuestra propia condenación. Yo te invito el día de hoy a que cuando vayas a comulgar, pues lo hagas de la mejor manera posible, que es habiendo estado confesados. Y aunque tú me digas, Padre Sergio, es que yo tenía o tengo una necesidad grandísima, súper necesito de Dios, que bueno, gloria a Dios en el cielo, pero confiésate primero para que tenga efecto positivo. Si tú no pudiste haberte confesado antes, haz una comunión espiritual. En las Eucaristías que yo hago en internet y otros sacerdotes enseñan a hacer la comunión espiritual. La puedes hacer si no puedes comulgar físicamente. La octava cosa que tenemos que evitar al máximo es comulgar sin el ayuno eucarístico. Hermanos y hermanas, hay personas que ya no nos acordamos que antes de comulgar tenemos que tener un ayuno eucarístico. Perdón, un ayuno eucarístico. Este ayuno tiene que ser mínimo de 1 hora antes de la Eucaristía. Significa que no podemos comer ni siquiera un dulce. Podemos tomar agua, habernos tomado el medicamento, pero no podemos comulgar si comimos antes. Desde luego, las personas que están enfermas, que tienen alguna indicación médica, pues no aplica esto. Pero si tú estás sanito, gracias a Dios, antes de comulgar,
una hora antes de la Eucaristía no puedes ingerir alimento. Vas a recibir a nuestro Señor, a Dios Todopoderoso, y por lo tanto hay que guardar desde luego el ayuno eucarístico. Ojalá y tú hables del ayuno eucarístico a tus familiares, amigos, a las personas que saben que quieran comulgar bien a Jesús sacramentado. Y por último, la novena cosa que tenemos que evitar en la Santa Misa es irnos de la Santa Misa, está conectada con la primera cosa a evitar, irnos de la Santa Misa sin que el Padre haya terminado, sin que la misa haya terminado. Hay personas que ya está acabando la Santa Misa después de la comunión y ya se están yendo para que no les ganen en el restaurante, para que no se encuentren tantas personas a la salida, para quién sabe qué cosa. Bien, eviten salirse sin que la misa haya terminado. Padre, ¿cuándo termina la misa? Cuando termina el canto final. Hasta que acabe el canto final, no podemos salirnos de la Eucaristía, hay que quedarnos de Jesús. Recuerden, nuestro Señor, cuando comulgamos, está presente durante 10 o 15 minutos dentro de nosotros de forma física, así es que hay que tratar de serenarnos y esperar un poquito, ¿verdad?, antes de salir a la calle. Otro error muy grande es estar pensando, nomás nos dan la comunión o llega la paz, ¿en dónde vamos a comer? Habrá mucha gente, en fin, las preocupaciones que vienen después de la Santa Misa no se tienen que pensar antes de que acabe el canto final. Hay que esperarnos a que acabe el canto y ahora sí, ya nos podemos ir a la Santa Misa. Hermanos y hermanas, pues me da mucho gusto. Gracias por acompañarme, ¿verdad? Todos los que están ahorita en este momento. Dios me los bendiga muchísimo. Deseo con todo mi corazón que estos 9 errores a evitar en la Santa Misa te ayuden a vivir con más fuerza el misterio de la Eucaristía. Recuerden, los santos dicen, ¿verdad?, que aquel que vive una Eucaristía de una manera auténtica, de una manera bien, su vida cambia a bien por completo. Entonces, ¿cuánto deseo que estos 9 consejos a evitar, pues trates de aplicarlos y vivas una Eucaristía como Dios manda? Que Dios te bendiga. Soy el Padre Sergio, tu párroco digital. Te mando un saludo grandototote y te recuerdo una vez más que la vida de la mano de Dios es fantástica. Que tengas un día súper fenomenal y que tu siguiente Eucaristía la vivas como tiene que ser, de una manera sorprendente. Gracias por sus comentarios. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Ojalá y nos veamos en la Santa Misa. Dios te bendiga. Vamos a ofrecer esta bendición por nuestro trabajo. Que Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, bendiga tu trabajo. Que te conceda siempre y en todo momento que no te falte casa, vestido y sustento. Que Dios Todopoderoso te conceda la abundancia necesaria para que no falte el trabajo, el alimento y la economía que necesitan todas las familias para cuidarse mutuamente, para que sus hijos e hijas alcancen la abundancia y la prosperidad, para que siempre y en todo momento sean bendecidos por el Espíritu Santo del cielo y que de esa manera sepan administrarse de tal manera que nunca les falte nada. Señor Jesús, pon a buenas personas y acompañen a estos hijos tuyos para que nunca les falte trabajo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.